Bueno, vamos a ver hoy el teorema de extensión de Tits, y para esto vamos a demostrar el lema y el teorema que se quedaron pendientes en el video anterior, y para después dar la demostración de este teorema. Entonces, lo que voy a hacer es primero dar el lema y el teorema, el enunciado, y después voy a explicar en un dibujo la demostración para después ponerles ya la escritura. Entonces, pues vamos a pasar. Entonces el lema, vamos con el lema. El lema nos dice que si tenemos un espacio métrico y A es un subconjunto de X, entonces la función f de X a los reales definida por la distancia de X al conjunto A va a ser una función continua. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el lema en un dibujo. Entonces dice que si tenemos un espacio métrico y vamos a tener A un subconjunto de X en un punto de X, entonces la función f que sale de los reales, que sale del espacio métrico y entra a los reales, definida de tal forma que f de x es igual a la distancia de x al conjunto A, entonces esta función es continua. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues para este punto x agarramos y tomamos la distancia que hay al conjunto A, que se llama distancia de x a, y entonces esta función tiene que ser continua. Entonces este punto x, su imagen tendría que estar acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Explico la idea geométrica para después explicar ya la idea escrita. Entonces tomamos ese f de x, entonces vamos a considerar una epsilon mayor que 0, y entonces con esa epsilon mayor que 0 vamos a construir aquí una bola de radio epsilon. Eso quiere decir que este punto es f de x menos epsilon, y este de acá es f de x más epsilon. Y entonces con esa epsilon tenemos que encontrar una delta, de tal forma que cuando nosotros consideremos la bola de radio delta con centro en el punto x, si tomamos cualquier punto que esté dentro de esta bola, cualquier punto z, entonces su imagen viene a caer dentro de este conjunto. Eso es lo que queremos demostrar. Ahora, para hacerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta distancia es la más pequeña por cómo está definido este. Sin embargo, cuando nosotros a esa distancia le sumamos el delta que vamos a considerar, vamos a poder encontrar un punto que lo vamos a llamar A, de tal forma que va a cumplir cierta característica. ¿Cuál es la característica? Que la distancia del A al X va a ser menor estricto que la distancia del X al conjunto A más epsilon entre 2. Y entonces
a quien vamos a considerar como delta. Pues nuestra delta va a ser epsilon entre 2. Entonces se pueden imaginar que efectivamente si a nosotros a esta distancia le sumamos epsilon entre 2, entonces lo que vamos a hacer es recorrer esto por acá y podemos encontrar ese A. Con eso solo basta hacer las cuentas que las vamos a explicar ahorita y ya tenemos demostrado nuestro lema. Y pasamos a la escritura. En la escritura vamos a considerar x en x y epsilon mayor que 0. Hay que demostrar que existe una delta mayor que 0 de tal forma que la imagen de la bola de radio delta con centro en x se queda en la bola de radio epsilon con centro en f de x. Y entonces para esto vamos a considerar epsilon entre 2. Y vamos a tomar un punto A que está en A de tal forma que la distancia del punto X al punto A es menor que la distancia del punto X al conjunto A, más epsilon entre 2. Tomamos a Z en la bola de radio delta con centro en X, y hay que ver que su imagen se queda metida o está contenida en la bola de radio epsilon con centro en f de x, pertenece. Ahora, como z está en esta bola, la distancia de x al punto z es menor que delta, que era epsilon entre 2. Recordemos que la distancia de z al conjunto A es el ínfimo de todas estas distancias. Entonces, por esta condición, vamos a tener lo siguiente. La distancia de punto z al conjunto A es menor o igual que la distancia de z al elemento A. Y por la desigualdad del triángulo vamos a tener que esta distancia es menor o igual que la distancia de z al x más la distancia de x a A. Pero por nuestras condiciones que ya teníamos, esta y esta otra, vamos a concluir que esta de aquí es menor estricto que epsilon entre 2 más de la distancia de x a A más epsilon entre 2. Y una vez que tenemos esto, pues vamos a tener que la distancia de z a A es menor que la distancia de x a A más epsilon. Así, esta diferencia de distancias es menor que epsilon. De la misma forma, podemos obtener que la distancia de x al conjunto A menos la distancia de z al conjunto A es menor que epsilon. Por un ejercicio de cálculo, podemos ver que estas dos distancias me van a generar que la diferencia de f de z menos f y f de x en valor absoluto, que no es otra cosa más que esta diferencia en valor absoluto, es menor que epsilon. ¿Y esto qué me quiere decir? Pues que el f de z realmente sí pertenece a la bola de radio epsilon con centro en f de x. Esta es la demostración de nuestro primer lema, Ahora vamos a pasar a nuestro teorema y tenemos lo siguiente. Este es nuestro enunciado, pero de la misma forma vamos a explicar ahora la idea geométrica de nuestro teorema. Entonces, dice que si tenemos un espacio métrico X, y dentro de X vamos a considerar dos conjuntos cerrados ajenos. Entonces por acá anda uno, se llama A, y por acá anda otro que se llama B. Entonces voy a poder encontrar una función
f que sale del conjunto X o del espacio métrico X y entra a los reales de tal forma que cumple ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que para cada punto A que esté en el conjunto A, su imagen va a dar al -1. Voy a borrar aquí para arreglar esto. Entonces, acá está el 0, acá está el -1 y acá está el 1. Entonces puedo encontrar una función de tal forma que este punto A me lo manda a este. Y así para cualquier punto que está en el conjunto A. Ahora, si yo agarro un elemento del conjunto B, este punto va a dar al 1. En otras palabras, todo este va a dar al -1, todo este va a dar al 1. Y luego, pues cualquier otro punto que no esté ni en A ni en B, por ejemplo este, pues tiene que ir a dar a algo que esté dentro del intervalo -1, 1 abierto. Entonces, eso es lo que nos quiere decir nuestro teorema, y para demostrarlo vamos a considerar lo siguiente. Voy a definir mi función de la siguiente forma. Si yo tomo cualquier x, ya sea que esté fuera del A y del B, o que esté en el A o que esté en el B, yo puedo ver que la distancia que hay del punto X al conjunto A puede ser o igual a 0 o mayor que 0. Pero si a esto yo le sumo la distancia que hay del punto X al conjunto B, entonces esta también puede ser igual a 0 o mayor que 0. Pero démonos cuenta que las dos no pueden ser 0 al mismo tiempo. Si fueran 0 al mismo tiempo, eso querría decir que el X se encuentra en A y que el X también se encuentra B. Pero sabemos que A y B son ajenos. Entonces esta suma de distancias es totalmente diferente de 0. Ya para terminar, pues la idea es que consideremos a f de x a la distancia de x al conjunto A menos la distancia del punto X al conjunto B entre esto que dijimos que es diferente de 0. La distancia de x al conjunto A más la distancia de x al conjunto B. Y entonces, por nuestro lema anterior, esta es una función continua porque es suma de continuas. Esta es una resta de continuas y entonces, como el de abajo es diferente de 0, este cociente es una función continua. Y ya en las cuentas que vamos a ver se puede notar que efectivamente si un x está en A, entonces su imagen va a dar al -1, y si el punto está en B, entonces su imagen va a dar al 1. En cualquier otro caso, si no está ni en A ni en B, entonces su imagen va a dar entre el -1 y 1. Y esa es la idea de nuestro siguiente teorema. Entonces, ahora la forma escrita está de la siguiente forma. Tomamos un x en x y lo primero que hay que notar es que si el x está en el conjunto A, la distancia de x al conjunto A va a ser 0, y si el x no está en A, la distancia de x al conjunto A va a ser mayor que 0.
Lo mismo pasa si el x está en B o si el x no está en B. Entonces, como A intersección B es igual al vacío, lo que podemos ver es que la distancia de x al conjunto A más la distancia de x al conjunto B es diferente de 0. Entonces definimos f de la siguiente forma. Esta distancia de x al conjunto A menos la distancia de x al conjunto B entre este numerito que ya habíamos dicho que era diferente de 0, que anda por acá. Y entonces vamos a observar que por el lema anterior, esta de aquí es continua, esta de acá es continua, entonces suma de continuas es una función continua. Lo mismo sucede con la resta de continuas y por lo tanto el cociente de funciones continuas es continua siempre y cuando el de abajo sea diferente de 0, que se cumple. Entonces esta función f que aquí hemos definido es una función continua. Ahora vamos a ver que cumple las condiciones que queremos. Si A está en A, la distancia de A al conjunto A es 0, entonces este es 0, este de acá abajo es 0, y estos de acá son diferentes de 0, por lo que además, además son iguales, entonces esto nos queda menos 1. De la misma forma, si el B está en B, va a suceder que f de B es igual a 1. Y ya para terminar, si x está en X, pero no está en A ni en B, entonces f de X no le queda otra más que estar entre el menos 1 y 1. Esta es la escritura de nuestro teorema, de la demostración de nuestro teorema.